Fui a cenar con mis hijos al restaurante y vi a mi esposa y a su amante juntos. Les dije a mis hijos: niños, suban al coche, nos vamos pronto, y cuando subieron al coche, me acerqué a su mesa con su amante y les dije: vine a cenar con nuestros hijos y veo esta escena aterradora. Acabas de destruir a nuestra familia, espero que estés contenta con tu decisión, me voy. Se levantó como si le hubieran dado una bofetada en el alma, con los ojos abiertos de par en par, como si la realidad le hubiera caído encima, pero ya era demasiado tarde. Algo dentro de mí, que hasta entonces insistía en sobrevivir por ella, por nosotros, por los años, las cenas, las risas y los domingos en casa, murió allí. No me fui por orgullo. Me fui porque finalmente comprendí que no quedaba nada que salvar. Ni siquiera su silencio. Ni siquiera el temblor de sus manos mientras me miraba, sin el valor de decir una sola palabra. Corrió tras de mí, tropezando con las palabras que no salían, con las súplicas de perdón que parecían vacías comparadas con lo que vi con mis propios ojos. Ya me había ido mucho antes de darle la espalda. Y lo más cruel, ella lo supo en ese momento. Ella me engañó mientras yo aún la protegía del mundo, de los problemas, de los juicios. Ella me engañó mientras yo hacía planes, mientras buscaba un vino especial para nuestro aniversario, mientras enseñaba a nuestros hijos a amarla. Ella me engañó con un hombre sin pasado, sin historia, que sonreía a mi lado en las fiestas familiares como si no se acostara con la mujer que yo llamaba su esposa. Y ella me devolvió la sonrisa. Lo peor fue no descubrirlo. Lo peor fue darme cuenta de que, tal vez, en algún momento, había estado conmigo por lástima, por conveniencia, por miedo a estar sola. Yo estaba ciego y sordo, tratando de salvar un matrimonio que había muerto dentro de ella hacía mucho tiempo. Pero ella no tuvo el coraje de decírmelo. Necesitaba que viera con mis propios ojos lo que ella no tuvo la decencia de confesar. Las noches en que llegaba tarde del trabajo ahora me parecían una mentira. Las duchas largas, los mensajes archivados, el móvil boca abajo. Todo tenía sentido ahora. Cada "te quiero" que murmuraba de forma ensayada. Cada vez que fingía que le importaba, mientras en su interior algo ya estaba lejos, viviendo otra vida. Y yo, ridículo, creía que todo mejoraba. Que renacíamos. Me preguntaba cómo no me había dado cuenta antes, cómo pude ser tan estúpido, tan ciego, tan dispuesto a creer en algo que solo existía en mi cabeza. Dormía a mi lado y soñaba con alguien más. Me hacía el amor con su cuerpo ausente, como cumpliendo un contrato. El mismo cuerpo que, ahora lo sé, se entregaba de verdad cuando no estaba conmigo. Lo tenía todo. Mi amor, mi lealtad, mi confianza, mis miedos confesados en mitad de la noche, mis errores perdonados, mi familia entera entregada en bandeja de plata, mis hijos llamándola mientras se desvestía para otro hombre. Lo tiró todo por la borda por un instante. Por alguien que la hiciera sentir viva, tal vez, pero que nunca tuviera que pagar la cuenta de la vida real a su lado. El amante era fácil, ligero, sin obligaciones. No la vio dar a luz, ni la cuidó cuando enfermó, ni la apoyó cuando murieron sus padres. Yo vi todo eso. Estuve allí. Era una presencia y un pilar. Y ella lo cambió todo por una fantasía. Y aún así, corrió tras de mí. Gritó mi nombre en el estacionamiento. Dijo que no era lo que pensaba. Y me reí. Reír fue lo único que pude hacer al ver su cara de pánico. Porque era, sí, exactamente lo que estaba pensando. Y mucho más. Porque no era solo la traición sexual. Era el desprecio. Era el teatro que había estado montando durante meses, tal vez años. Y en ese momento, se dio cuenta de que yo era el único que la amaba de verdad. Que la quería completa, incluso con sus crisis y silencios. Que estaba dispuesto a envejecer a su lado. Pero era demasiado tarde. Me vio irme. Y en el fondo, sabía que era el final. Lo que ella no sabía, y pronto descubriría, era que su amante nunca planeó quedarse. Era de esos hombres a los que les gustaba el juego, la conquista, la adrenalina de lo prohibido. Y en cuanto la vio sola, despojada de su rol de esposa, madre, mujer deseada por otro, se fue. Así de simple. Desapareció sin dar explicaciones.
Y entonces, se encontró sola, vacía, rechazada. Y por primera vez probó lo que ella misma me había servido. La diferencia es que yo sobreviví. Ella no. Porque reconstruí mis piezas, por muy doloroso que fuera. Encontré refugio en el amor de mis hijos, en los días sencillos, en las amistades sinceras. Un día, apareció una nueva mujer. No para sanar mi dolor, sino para caminar a mi lado cuando ya no necesitaba que me salvaran. Intentó volver. Envió cartas, mensajes, dejó flores en la puerta. Dijo que lo sentía, que había sido débil, que el otro hombre la había abandonado como si fuera basura. Pero nada de eso importaba ya. Porque no se trata de perdonar una caída. Se trata de comprender que cuando alguien te pisotea con tanta frialdad, lo que muere no es solo el amor. Es la admiración. Y sin ella, nada sobrevive. A veces todavía recuerdo esa noche. La mirada confundida de mis hijos cuando les dije que subieran al coche. Mi voz era firme mientras mi corazón sangraba. La mesa donde estaban sentados, ambos riendo como adolescentes, pensando que el mundo no los tocaría. La recuerdo corriendo detrás de mí, y el momento exacto en que giré la cara. Esa fue la sentencia. Ese fue el fin de lo que quedaba entre nosotros. Pero lo que más me impactó no fue lo que vi esa noche. Fue lo que descubrí después. Una última verdad que ocultó y que lo cambió todo. Porque creía haber perdido a su marido. Pero lo que realmente perdió, fue mucho más que eso. Bienvenidos al canal. Aquí no idealizamos ni apoyamos ningún tipo de traición. Todas las historias son ficticias, pero cada una conlleva una verdad: la traición destruye vidas, familias y almas. Nuestro objetivo es mostrar, a través del dolor de los personajes, el verdadero peso de las malas decisiones. Prepárense, lo que están a punto de escuchar es una historia impactante, intensa e inolvidable. Buena historia. Daniel era de esos hombres que no llamaban la atención al entrar, pero bastaba con intercambiar unas palabras para que su presencia se volviera imposible de ignorar. Tenía una forma tranquila de escuchar, una voz firme pero acogedora, como si conociera el peso de las palabras y las eligiera con responsabilidad. A sus 42 años, su rostro mostraba las suaves marcas de la madurez y su mirada la claridad de alguien que ha enfrentado mucho y, aún así, se mantiene amable. Era ingeniero civil, de esos hombres a los que les gustaba ver estructuras construidas desde cero, como si cada edificio fuera un reflejo de lo que creía en la vida. Todo se puede construir con dedicación, esfuerzo y fe. Era metódico, hogareño, y amaba los domingos en familia, viendo películas con sus hijos de nuevo y tomando café preparado a la hora indicada, como solía hacer su padre. A pesar de los desafíos, su vida siempre siguió un camino predecible, con valores sólidos y prioridades claras. Y entre todas estas prioridades, siempre estaba Laura. Laura, en cambio, era intensa. Tenía 39 años y un brillo en la mirada que a veces despertaba la envidia de las mujeres más jóvenes. Profesora de literatura en una escuela de renombre, le apasionaban las palabras, los detalles y el subtexto. Poseía una visión poética de la vida y una forma de transformar cualquier situación en algo simbólico, como si todo formara parte de una narrativa mayor. Conoció a Daniel en la universidad, durante un seminario sobre lenguas contemporáneas y urbanismo. Él, con su razonamiento lógico y su visión práctica; ella, con sus ideas abstractas y sus teorías apasionadas. Se enamoraron rápidamente. Las diferencias entre ellos, en lugar de separarlos, los unieron. Laura decía que Daniel era su base, y él, su ventana al mundo. Tuvieron 2 hijos, Lucas, de 12 años, un niño creativo y curioso, e Isabela, de 8, dulce y observadora. La casa en la que vivían había sido diseñada por Daniel y decorada por Laura, un reflejo de la fusión de 2 mundos, el hormigón y la poesía. Al principio, su vida de casados parecía una película que salía bien. Con el paso de los años, llegaron los desafíos, como en cualquier pareja: facturas, cansancio, estrés laboral, horarios inconsistentes, dudas silenciosas que surgen en las noches de insomnio. Pero había algo entre ellos que siempre los volvía a centrar, una especie de pacto invisible según el cual, incluso ante las turbulencias, seguirían remando juntos. Daniel estaba orgulloso de la estabilidad que había construido. Trabajaba más de lo que le hubiera gustado, es cierto,
pero lo justificaba diciendo que lo hacía todo por los niños, por su comodidad, por su futuro. Laura, aunque echaba de menos más tiempo juntos, no se quejaba. Admiraba su dedicación, su ética, su compromiso con la familia. Y, aunque a veces se sentía sola, bastaba un gesto cariñoso de Daniel, una cena improvisada, una nota en la mesa de centro, para que todo volviera a la calma en su interior. A los ojos de todos, eran la pareja ideal. Eran quienes organizaban las barbacoas de los domingos, quienes siempre estaban juntos en las reuniones escolares, quienes se tomaban fotos sonrientes en cada viaje de vacaciones. Pero tras las cortinas de su hogar cuidadosamente arreglado, había huecos silenciosos que crecían con el tiempo. Daniel pasaba más tiempo fuera de casa. No por desinterés, sino porque sentía que necesitaba asegurarlo todo, la mejor escuela, el seguro médico, la renovación de la casa de la playa. Laura, en cambio, empezaba a sentirse invisible. No necesitaba lujos. Necesitaba presencia. Necesitaba ser vista, escuchada, tocada con la misma delicadeza que usaba al enseñar a sus alumnos sobre las tragedias de Shakespeare y los amores imposibles de Jane Austen. La rutina se apoderó del espacio que antes estaba lleno de notas y besos largos. Ahora los abrazos eran rápidos, las conversaciones funcionales, las miradas apresuradas. Todavía había amor, pero se escondía entre capas de compromisos, plazos y silencios. Aún así, Laura seguía intentando reavivar la llama. Organizaba cenas, ideaba pequeñas sorpresas y enviaba mensajes románticos durante las horas de trabajo. Y Daniel, aunque casi siempre ocupado, intentaba corresponderle. Pero lo cierto es que, sin darse cuenta, ya vivían en mundos paralelos. Él creía demostrar su amor con esfuerzo, dedicación y responsabilidad. Ella, a su vez, esperaba algo más emotivo, más íntimo, más espontáneo. Esta desconexión no era evidente. Era sutil, como una grieta en una pared sólida. Pasa desapercibida durante mucho tiempo, hasta que llega el momento en que es demasiado grande para ignorarla. La escuela de los niños era el vínculo constante que los mantenía en sintonía. Compartían las tareas de crianza con entusiasmo. Daniel era el padre que nunca se perdía una presentación. Laura era la madre que se aseguraba de leer cada nota del diario. Los niños crecieron rodeados de amor. Pero incluso ellos, en su inocente sabiduría, empezaron a notar que algo había cambiado. Lucas, más sensible, hacía preguntas demasiado específicas para un niño de su edad. Isabela, aunque más reservada, dibujaba imágenes donde su madre aparecía sola, mirando a un lado, mientras su padre aparecía conduciendo o con el teléfono en la mano. Pequeños detalles, pero que revelaban que la ausencia emocional ya se había filtrado al suelo de la casa. Sus amigos cercanos comentaban que Laura se había vuelto más introspectiva. Ya no contaba tantas historias ni reía con el mismo entusiasmo. Algunos de sus amigos más cercanos le preguntaban si todo iba bien. Y ella, siempre elegante, decía que sí, que solo era cansancio. Que la vida de madre, maestra y esposa era exigente. Pero en el fondo, echaba de menos ser deseada, ser vista como mujer, no solo como parte de una estructura funcional. La rutina escolar, las reuniones pedagógicas, los textos de los alumnos, todo empezaba a parecerle más vivo que su propia casa. A veces se pasaba minutos mirando por la ventana del salón, viendo pasar a las parejas de la mano, y se preguntaba cuándo había dejado de ser mirada así. Daniel, aunque era consciente de estos matices, no sabía cómo actuar. Creció en una familia donde los sentimientos se demostraban más con hechos que con palabras. Pensaba que proveer era amor. Que estar presente ante las obligaciones era suficiente. No entendía que Laura necesitaba algo diferente. Y, en lugar de intentar comprender mejor, se sumergía aún más en el trabajo, como si esa fuera la solución a cualquier vacío. Se despertaba temprano, llegaba tarde y a veces olvidaba citas importantes. No por malicia, sino porque tenía demasiado que hacer. Aún amaba a Laura, pero ya no sabía cómo llegar a ella. Era como si hubiera un cristal entre ellos. Podía ver, pero no podía alcanzarla. Aún así, había belleza en los pequeños gestos. Cuando conseguían cenar juntos, había sonrisas. Cuando sus hijos se acostaban entre ellos en la cama el domingo por la mañana, había risas.
Cuando se miraban durante más de 5 segundos, aún había ternura. Pero también había cansancio, distancia, ruido. Y todo esto se acumuló como polvo bajo la alfombra, hasta el día en que una chispa pudo incendiarlo todo. El equilibrio era frágil, aunque ellos no lo sabían. Y, mientras Daniel seguía creyendo que estaba construyendo un futuro seguro, Laura, en silencio, comenzó a cuestionarse si ese futuro era realmente lo que ella deseaba. Las noches se le hicieron más largas. Pasaba más tiempo leyendo que durmiendo. Repasaba cartas antiguas, fotos del principio de su matrimonio, canciones que habían bailado juntos en la sala. Intentó, en vano, redescubrir esa sensación de plenitud. Y cuando él la abrazó por detrás, distraído, cerró los ojos e intentó creer que aún era suficiente. Pero el tiempo corroe lo que no se nutre. Y por mucho que hubiera cariño, por mucho que aún hubiera amor, también había una ausencia flagrante de aquello que da vida al amor, la conexión. Y esto, poco a poco, convierte incluso el matrimonio más sólido en un castillo de arena. Nadie traiciona de un momento a otro. Nadie despierta y decide destruir una historia entera. Antes de eso, hay pequeñas decisiones. Hay silencios que duelen, hay gestos que se pierden, hay deseos que se tragan. Hay expectativas que no se dicen, hay caricias que no ocurren. Existe la soledad de estar acompañado. Y es en este espacio, en este vacío entre lo soñado y lo vivido, donde la fragilidad encuentra resquicios. Y fue precisamente en este espacio, en este silencio ensordecedor entre dos personas que una vez lo fueron todo la una para la otra, que algo comenzó a cambiar. Algo sutil, imperceptible, pero que pronto se volvería imposible de ignorar. Laura empezó a perderse en detalles imperceptibles. En la forma en que tardaba en responder cuando Daniel la llamaba desde su habitación, en cómo dedicaba más tiempo a arreglarse el pelo antes de irse a trabajar, en las sonrisas que guardaba solo para el móvil cuando creía que nadie la veía. No hubo un cambio repentino, no fue algo que hiciera evidente un pacto, sino pequeños hábitos acumulados como hojas muertas en un jardín que antes estaba lleno de flores. Laura seguía presente en casa, preparaba la comida favorita de los niños, corregía exámenes en la mesa del salón, se sentaba en el sofá por la noche con un libro en las manos. Pero su alma ya empezaba a habitar otros lugares. Daniel, demasiado ocupado con un proyecto que se estaba retrasando y el nuevo presupuesto de la empresa que dependía de un delicado proceso de licitación, no percibió las señales como debería. Vio el cuerpo, oyó la voz, recibió un beso rápido y pensó que todo seguía bajo control. Pero no era así. Las amigas de Laura la veían diferente. El brillo en sus ojos ya no era el mismo, pero había una nueva inquietud, una necesidad de validarse, de ser notada, deseada, recordada como mujer. Una de ellas incluso comentó, entre sonrisas, que parecía más viva, más intensa. Laura simplemente le devolvió la sonrisa, sin confirmar ni negar. No era el tipo de mujer que buscaba aventuras, y mucho menos una que engañaba por impulso. Pero dentro de ella había una necesidad que se había vuelto insoportable. No buscaba a otro hombre, se buscaba a sí misma. La mujer que una vez fue, la que bailaba sin motivo, la que se sentía hermosa cuando la miraban con deseo. La que no solo era madre, maestra y esposa devota. Y fue en ese vacío emocional, en ese terreno fértil de fragilidad y hambre de reconocimiento, que alguien apareció dispuesto a decir todo lo que Laura había dejado de oír durante demasiado tiempo. Se llamaba Thomas. Alto, elegante, de esos hombres que sonreían lentamente, como si supiera el efecto que causaba. Era padre de un alumno del colegio donde trabajaba Laura, viudo desde hacía 3 años, con la mirada cansada de quien ha enfrentado el dolor y ha sobrevivido, pero también con una presencia firme que irradiaba confianza. Sus conversaciones comenzaban con inocencia, en los pasillos, después de las reuniones pedagógicas, entre risas tímidas sobre los temas de los ensayos. Al principio, Laura no le prestó atención, pero Thomas empezó a aparecer con una frecuencia inusual. Llevaba personalmente a su hijo los días en que antes habría tenido transporte escolar, preguntaba por libros, pedía sugerencias de autores para comprender mejor la sensibilidad de su hijo. Había una preocupación en sus palabras, una mirada a los ojos que Daniel había olvidado. Y Laura, aunque intentaba ignorarla, sentía que se le encendía la sangre cuando hablaban. Le daba vergüenza. Llegaba a casa y evitaba el espejo.
Se sintió culpable al acostarse junto a su esposo, pero también sintió una opresión en el pecho al darse cuenta de que él no notaba su culpa. Como si eso ya no importara. Los mensajes comenzaron una semana después. Un agradecimiento por una recomendación de lectura. Luego, un comentario sobre un pasaje del libro. Y, sin que Laura se diera cuenta, los mensajes se volvieron más íntimos. Thomas era cuidadoso, respetuoso, pero persistente. Sabía cómo halagarla sin sonar vulgar, cómo hacerla sentir especial sin pasarse de la raya. Y así fue como entró. Sin forzar la puerta. Simplemente esperando a que ella misma abriera. Y Laura lo hizo. Al principio con vacilación, luego con un deseo contenido, hasta que no hubo vuelta atrás. Sus encuentros comenzaron con cafés rápidos a media tarde. Luego, cenas fuera de la ciudad, en lugares donde no los vieran. Laura se vistió meticulosamente, con ropa que no se había puesto en años, se maquilló con calma y eligió el perfume que Daniel le había dado en el pasado. Con Thomas, se sintió notada, escuchada, deseada. Y eso fue suficiente. No hablaron del futuro, no hicieron promesas. Era como si vivieran en una burbuja donde el tiempo se detuviera. Pero afuera el tiempo se acababa. Daniel empezó a notar algunas cosas. No de inmediato. Pero notó que Laura evitaba mirarlo a los ojos. Que a veces le sonreía al celular y luego lo ponía boca abajo. Que llegaba a casa oliendo a vino incluso los días que decía que se había quedado despierta hasta tarde corrigiendo exámenes. No quería creer nada. Su mente buscaba excusas, justificaciones. Intentó convencerse de que era cansancio, sobrecarga, estrés. Pero en el fondo, algo empezaba a revolverse en su estómago. Una sensación que no quería nombrar. Un día, cogió su celular en la cocina. No tenía contraseña, pero tampoco mensajes. Todo estaba limpio. Demasiado organizado. Demasiado silencioso. Y ese silencio empezó a gritar. Los niños comenzaron a hacer preguntas. Lucas notó la ausencia de su padre durante el horario habitual y comentó que su madre estaba más distraída. Isabela dijo que su madre estaba más bonita, pero más triste. Daniel escuchaba en silencio. Intentó mantener la rutina, proteger a sus hijos, creer que todo podía ser solo una fase. Pero había una inquietud constante. Su intuición comenzó a sofocarse. Empezó a observarla más de cerca. Y cuanto más la observaba, más distante parecía. Un día, llegó temprano a casa del trabajo, sin avisar. Encontró a Laura al teléfono, riendo suavemente, con un vestido que no había visto en años. Cuando ella lo vio, se sobresaltó y colgó demasiado rápido. Dijo que era una compañera de clase. Pero Daniel conocía esa sonrisa. No era la que usaba para sus compañeros de clase. Era una sonrisa íntima, privada, cómplice. Empezó a juntar las piezas. Los días que ella decía que estaba demasiado cansada para hablar, la ropa distinta, los perfumes que no había usado en años, la forma en que se cerraba en sí misma cuando él intentaba abrazarla. Aún así, no quería actuar por impulso. Decidió observar más. Hasta que llegó la noche que lo cambiaría todo. Era el cumpleaños de Lucas. Decidieron salir a cenar. Un restaurante nuevo y sofisticado, elegido por Laura. Los cuatro estaban bien. La noche era tranquila. Los niños reían, Laura estaba especialmente radiante. Y, por un momento, Daniel creyó que todo volvía a la normalidad. Pero mientras llamaba al camarero para que trajera el postre favorito de su hija, un detalle lo distrajo, Laura recibió un mensaje y, al leerlo, su rostro perdió el brillo. Intentó ocultarlo, pero Daniel lo vio. Su expresión era la misma que había visto años atrás, cuando nació Lucas. Una mezcla de amor y ansiedad. Era emoción. Pero no para él. Esa noche, Daniel no dijo nada. Llevó a los niños a casa, dejó que Laura acostara a Isabela, fingió no ver a Lucas intentando escuchar su conversación en la cocina. Y esperó. Cuando ella regresó a la sala, le preguntó si todo estaba bien. Laura dijo que sí, pero evitó su mirada. Fue entonces cuando la miró y dijo,
con inesperada firmeza, que lo sabía. Ella se congeló. Intentó negarlo. Pero sus ojos lo dijeron todo. Daniel no gritó. No rompió nada. Simplemente se levantó y fue a su habitación. A la mañana siguiente, se despertó temprano, preparó el desayuno de los niños, puso sus uniformes en el sofá, dejó su billetera en la mesa y se fue a trabajar. Sin decir palabra. Laura no lo siguió. No sabía qué decir. En los días siguientes, Daniel permaneció en silencio, pero algo había cambiado. Su forma de caminar, su forma de hablar, su forma de evitar cualquier contacto. Estaba allí, pero ya no estaba con ella. La traición, ahora revelada, flotaba entre ellos como un fantasma que ya no podía ignorarse. Y mientras Laura enfrentaba las miradas curiosas de sus amigos, los pesados silencios de sus hijos y la definitiva ausencia emocional de su esposo, algo más grande aún flotaba en el aire. Un secreto. Algo que Laura pensó que nunca saldría a la luz. Pero estaba a punto de descubrir que a veces el precio de una mala decisión va mucho más allá de la pérdida de un amor. Llega a un lugar donde ninguna disculpa puede llegar. Laura no vio a Daniel salir con los niños esa mañana. Se despertó con el sonido de la puerta al cerrarse, todavía confundida, sin saber si había sido un sueño o la realidad. La habitación estaba vacía, las almohadas frías y la casa tenía un silencio extraño y pesado, como si alguien hubiera desaireado las habitaciones. Se levantó lentamente, se pasó la mano por el pelo, intentando organizar no solo su apariencia, sino también los pensamientos que se le agolpaban en la mente. Quería llamar a Daniel, pero sabía que no respondería. Lo había intentado los días anteriores, sin éxito. Desde aquella noche en el restaurante, él no le había hablado. Sentía que él solo estaba esperando el momento oportuno para actuar, y lo que más temía era que sucedería cuando ese momento llegara. Durante 3 semanas, el silencio de Daniel fue su mayor castigo. Él seguía con sus compromisos, cuidaba de los niños, del trabajo y de la casa, como si Laura fuera solo una figura a la que ignorar, como si hubiera dejado de existir. Pero ahora había algo diferente, una claridad en sus ojos que ella nunca antes había visto. No era rabia ni dolor. Era algo más profundo, la indiferencia de quien se había soltado. Y eso dolía más que cualquier grito. Era como ser borrada de la vida. Laura intentó acercarse. Le preparó sus comidas favoritas, le preguntó por sus proyectos, se sentó a su lado en el sofá. Pero él permaneció inflexible, distante, concentrado en algo que ella no podía alcanzar. Hasta que, un viernes por la tarde, llegó temprano del trabajo, pidió a los niños que se fueran a dormir a casa de su abuela y, con la calma que solo puede tener quien ya no espera nada, entró en la sala y dijo que necesitaba hablar. Laura se quedó paralizada. Sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Su mirada era directa, firme, sin rastro alguno de emoción. Le pidió que se sentara. Ella obedeció. Y entonces él empezó a hablar. Dijo que, a pesar del dolor, había intentado comprender. Que en algún momento había fracasado como esposo, que su matrimonio llevaba tiempo en crisis. Pero que nada de eso justificaba lo que ella había hecho. Dijo que no la odiaba, pero que tampoco sentía ya amor por ella. Que, por respeto al tiempo que habían pasado juntos, quería una separación justa, pacífica y civilizada. Laura intentó interrumpirla, pero él levantó la mano con suavidad y dijo que no se podía hablar más del pasado. Que la decisión estaba tomada. Ella preguntó si había alguien, si ya había seguido adelante con otra mujer, pero él solo sonrió y dijo que ese tipo de preguntas ya no importaban. En los días siguientes, llegaron los papeles del divorcio. Laura lloraba todas las noches, repasando los mensajes de Thomas, las fotos ocultas, las mentiras que había dicho. Thomas, a su vez, ya no contestaba sus llamadas. Después de que ella le dijera que su marido lo había descubierto todo, él desapareció como si nada hubiera pasado. No dejó notas, ni explicaciones, ni despedidas. Laura se encontró sola, abandonada, sin marido, sin amante, con 2 hijos que ya no la miraban con los mismos ojos. El dolor era insoportable, pero sabía que se lo merecía. Intentó refugiarse en las clases, en los libros, en los pasillos del colegio, pero todo parecía descolorido.
El peso del arrepentimiento era un castigo mayor que cualquier juicio. Lo que Laura aún no sabía era que Daniel había descubierto algo más que la traición. Había descubierto lo que ningún marido espera encontrar, que el hombre con el que su esposa compartía su cuerpo era el mismo que, años atrás, le había causado la mayor herida de su juventud. Thomas no era un desconocido cualquiera. Se conocían. Habían sido amigos de la infancia. Crecieron en la misma calle, compartieron secretos, juguetes, fiestas. Hasta el día en que, en un momento crucial de su adolescencia, Thomas lo destruyó todo por ambición. De jóvenes, Daniel se enamoró de la misma chica que él deseaba. Y mientras Daniel invertía en un amor puro y sincero, Thomas maquinaba a sus espaldas, inventaba mentiras, saboteaba citas, socavaba cualquier posibilidad de felicidad para su amigo. Era una época oscura, y el fin de su amistad era inevitable. Nunca volvieron a hablarse. Daniel siguió adelante con su vida, enterrando el pasado, reconstruyendo la confianza en la gente. Y ahora, tantos años después, ese fantasma del pasado regresaba de la peor manera posible, en la cama de su esposa. Daniel descubrió esto por casualidad, un día que decidió buscar al hombre que había destruido a su familia. Escribió su nombre completo en un sitio web de registros públicos. Al ver la cara sonriente en la pantalla, se quedó paralizado. El tiempo no había borrado esa expresión cínica. Era él. El mismo. La misma sonrisa. La misma mirada arrogante. El mismo tipo que robaba para sentirse superior. Y ahora, estaba allí de nuevo, infiltrándose en lo que era suyo, destruyendo con el mismo placer silencioso. Fue en ese momento que Daniel decidió que no bastaba con separarse. Tenía que liberarse de una vez por todas. Y para ello, tendría que mirar a Laura a los ojos y decirle la verdad. No sobre lo que ya sabía, sino sobre lo que aún no sabía. La oportunidad surgió un sábado por la tarde. Los niños estaban en casa de la madre de Daniel y Laura estaba en el jardín, cuidando las plantas que ella misma había dejado secar durante las últimas semanas. Él salió, se acercó a ella y, en tono neutral, la invitó a dar un paseo. Ella dudó, pero aceptó. Caminaron sin tocarse, sin mirarse, solo escuchando el sonido de sus propios pasos. Al llegar al parque donde solían llevar a sus hijos pequeños, él se detuvo, se sentó en un banco de madera y le pidió que se sentara también. El silencio duró más de un minuto, hasta que respiró hondo y comenzó. Dijo que sabía quién era Thomas. Le dijo su nombre completo, le contó del pasado, de la amistad destruida, de la traición de su juventud. Laura abrió mucho los ojos, se tapó la boca con la mano y palideció. Él continuó. Dijo que no se trataba solo de una traición conyugal. Era una herida reabierta. Que no se había acostado con un desconocido. Se había acostado con el hombre que una vez destruyó al niño que era. Que le había dado al enemigo lo que era suyo. Que, incluso sin saberlo, se había convertido en cómplice de un viejo dolor, mucho más profundo de lo que hubiera imaginado. Laura rompió a llorar, diciendo que no tenía ni idea, que no sabía quién era, que nunca había oído esa historia. Pero Daniel permaneció impasible. Dijo que no estaba allí para oírla justificarse, sino para hacerle entender lo que había hecho. Dijo que no se trataba de perdón ni de odio, sino de conciencia. Que ahora lo sabía. Que cada caricia, cada beso, cada mensaje que intercambiaba con Thomas era más que una infidelidad. Era un golpe directo al pasado que él había luchado toda su vida por superar. Ella cayó de rodillas, temblando, rogándole que no la abandonara, que todo esto no podía ser definitivo. Pero él simplemente se levantó, la miró a los ojos con una calma devastadora y le dijo que ya no formaba parte de la historia que quería escribir a partir de ese momento. Regresó solo a casa. Y al cerrar la puerta, comprendió que ese era el comienzo de su libertad. Ella, a su vez, permaneció allí, arrodillada, rodeada de recuerdos que ya no podía tocar, llorando por un pasado que jamás podría arreglar y por un futuro que jamás podría alcanzar. En los días siguientes, Laura se hundió en un profundo vacío. El peso de la revelación aún resonaba como un trueno en su interior. El parque parecía estar en su mente, el banco de madera, el cielo oscuro sobre sus cabezas, el tono exacto de la voz de Daniel cuando pronunció el nombre completo de Thomas y desmanteló todas las defensas que aún intentaba mantener.
No lo sabía, era cierto, pero ahora eso ya no importaba. Porque el impacto del dolor ya estaba hecho. Daniel no gritó, no perdió el control, pero su silencio fue la sentencia. Un silencio que cortaba como una navaja, seco, firme, definitivo. Laura no sabía cómo seguir adelante. Intentó mantener la rutina con sus hijos, pero sus ojos ya no la miraban con la misma inocencia. Había algo allí que también comenzaba a romperse. La confianza, el eje, el refugio. Cuando Lucas pidió dormir 2 días seguidos en casa de su abuela, comprendió que la grieta no era solo matrimonial. Estaba cortando los vínculos más profundos, y quizás los más difíciles de reconstruir. Daniel, en cambio, no huyó del dolor. Lo cargó con dignidad, como quien entiende que ciertas cicatrices no se eligen, sino que se honran. Empezó a dormir mejor. Se despertaba temprano, daba largos paseos y volvía a visitar a viejos amigos. No hablaba de Laura. Cuando le preguntaban por el fin de su matrimonio, respondía con un simple y directo, se acabó, y nadie se atrevía a ir más allá. Volvió a una cafetería que le gustaba, retomó viejos proyectos que había abandonado y reabrió un libro que había empezado años atrás. No por venganza ni por orgullo, sino porque sentía que, después de tantos años al servicio de la estabilidad familiar, era hora de mirarse a sí mismo. Por primera vez en mucho tiempo, estaba solo consigo mismo, y eso, en lugar de asustarlo, lo hacía sentir libre. Incluso empezó a ir a un club con sus hijos los fines de semana, animando a Lucas en baloncesto y enseñando a Isabela a nadar. Los momentos con los niños se convirtieron en su nuevo punto de apoyo. Y por la forma en que se entregaban a sus abrazos, se podía ver que el vínculo allí seguía intacto. Laura intentó cambiar la situación. Se presentó 2 veces en la cafetería donde él solía sentarse los sábados por la mañana. La primera vez, él solo asintió cortésmente y siguió leyendo el periódico. La segunda vez, se sentó a la mesa de al lado, pidió el mismo café de siempre y esperó a que iniciara una conversación. Pero no lo hizo. Mencionó a sus hijos y él respondió con frases cortas. Dijo que había dejado de hablar con Thomas, que ahora lo entendía todo. Y Daniel solo asintió, diciendo que esperaba que estuviera bien. La frase pareció amable, pero su mirada lo desveló, ya no estaba allí. Ya no reaccionaba. Ya no dolía. Y ese fue el verdadero final. Porque la ausencia de resentimiento era, en su caso, el símbolo de la superación. Laura salió de la cafetería antes de terminar su café. Por primera vez, sintió el sabor del rechazo. No de un cuerpo, ni de un instante, sino la sensación exacta de ya no ser necesaria para alguien que una vez lo había significado todo para ella. Una tarde, en una reunión del colegio, los dos se reencontraron. Daniel llegó con alguien. Una mujer de cabello castaño recogido en un elegante moño, sonrisa discreta y mirada serena. Le habló con intimidad, pero sin exagerar. Laura los vio de lejos. Se quedó paralizada. Nunca lo había visto así con nadie. Era diferente. Había una ligereza en sus gestos, un respeto silencioso entre ambos que la dolía más que cualquier escena explícita. Al acercarse, saludó a Laura con una sonrisa serena. La presentó como Mariana, una amiga. Laura le extendió la mano, disimulando el dolor que crecía como un hierro candente en su pecho. Mariana, a su vez, se mostró amable, cordial y evitó quedarse demasiado tiempo. Cuando se alejaron, Laura se quedó allí parada unos segundos, fingiendo buscar el nombre de un alumno en la lista. Pero por dentro, algo se desmoronaba. No eran celos. Era reconocimiento. En ese momento supo que él realmente estaba empezando una nueva historia. La noche llegó con un silencio aún más sofocante de lo habitual. Laura no cenó. Se sentó en la habitación oscura, mirando las luces de la calle por la ventana. Intentó recordar cuando se había perdido a sí misma. ¿En qué momento dejó de luchar por lo que tenía? ¿En qué momento empezó a pensar que merecía más, sin darse cuenta de que ya tenía tanto? Se sentía avergonzada. Y lo extrañaba. No solo a Daniel, que era su esposo, sino al que era su amigo, su compañero, su refugio en los días difíciles. Quería llamarlo,
contarle todo lo que se le atoraba en la garganta, pero no había espacio. Él había seguido adelante. Y ahora, era ella quien tenía que afrontar la ausencia que había creado. 2 días después, Laura decidió ir a casa de su suegra. Necesitaba ver a sus hijos, necesitaba sentir que aún existía algún vínculo al que aferrarse. La recibieron con cariño, pero no con entusiasmo. Su suegra, siempre educada, le ofreció té y le preguntó cómo estaba. Pero la calidez de antes había desaparecido. Los niños jugaban en el patio. Laura se acercó lentamente. Llamó a Isabela, quien corrió a sus brazos. Pero Lucas dudó. Levantó la vista, la observó un momento y luego le dio la espalda, volviendo al juego. La escena destrozó a Laura por dentro. Se acercó a él, intentando iniciar una conversación. Él respondió con indiferencia. Cuando ella le preguntó si quería irse a casa esa noche, él dijo que prefería quedarse allí. Que ahora le gustaba dormir allí. Laura asintió, conteniendo las lágrimas. Se fue con un beso en la frente de su hija y el alma hecha pedazos. Por fin comprendió que su caída había arrastrado a otros consigo. Y que el daño no se limitaba al fin de un matrimonio. La semana siguiente, Laura buscó a Thomas. Le envió un mensaje pidiéndole hablar. Necesitaba poner fin a aquello, necesitaba entender por qué había desaparecido. Thomas respondió horas después, quedando en un discreto café. Cuando llegó, él ya estaba allí, con la misma sonrisa fría, las manos sobre la mesa, la mirada que ya no podía descifrar. Se sentó sin saludarlo. Fue directa. Quería saber por qué había desaparecido, porque no le había explicado nada. Él se encogió de hombros. Dijo que no esperaba que la situación se agravara tanto. Que no se había imaginado que ella lo revelaría todo. Que no quería lidiar con el drama. Que ella era increíble, pero que estaba pasando por un momento confuso en su vida. Laura lo interrumpió. Dijo que sabía quién era, que Daniel se lo había dicho. Thomas sonrió. No pareció sorprendido. Simplemente dijo que el pasado era irrelevante, que estaba exagerando. Laura se puso de pie. Tomó su bolso, dijo que no quería volver a verlo, que lamentaba profundamente haberse dejado engañar. Salió del café sin mirar atrás, con la amarga certeza de que, en su búsqueda de sí misma, había perdido todo lo que realmente importaba. Mientras tanto, Daniel continuó. Sin prisa, pero con firmeza. Mariana no era solo una distracción. Era una mujer que comprendía su tiempo, su dolor, su reconstrucción. Se veían a menudo, paseaban juntos por el parque, intercambiaban ideas sobre libros, películas, educación. Ella no exigía nada. Simplemente estaba allí. Y Daniel, por primera vez, se sintió acogido con sencillez, sin expectativas sofocantes, sin exigencias. No hablaba mucho del pasado. Mariana lo respetaba. Pero en sus silencios, había dicho mucho. Y ella escuchaba incluso lo que no decía. Fue en ese espacio de escucha y calma donde encontró espacio para reinventarse. Laura empezó a evitar los lugares a los que solía ir con Daniel. No quería arriesgarse a verlo, a recordarlo. Pero la ciudad era demasiado pequeña para tantas escapadas. Un día, en el supermercado, se cruzaron. Ella con el pelo recogido a toda prisa, la vista cansada. Él con sus hijos, sonriendo mientras Isabela le pedía un dulce. Al verlos, Laura se quedó paralizada en el pasillo. Daniel la vio. Asintió discretamente y siguió caminando. Ya no había rencor. Pero tampoco había nada más. Y eso, al final, fue lo que más dolió. Porque lo opuesto al amor no es el odio. Es la ausencia. Esa noche, Laura escribió una carta. No a Daniel, sino a sus hijos. Les contó sus errores, sus decisiones y cómo dejó de ver lo que tenía. Les pidió perdón. No esperaba que lo comprendieran de inmediato. Pero quería que entendieran que incluso los adultos se pierden algún día. Y que incluso cuando cometen errores, aman. Dobló el papel con cuidado, lo metió en una caja con fotos antiguas y lo dejó al fondo del armario. Eso era todo lo que podía hacer.
El tiempo se encargaría del resto. Daniel, por su parte, ya no guardaba cartas. Guardaba planes. Y por primera vez, todos los planes se centraban solo en él y en lo que vendría después. Porque, por fin, se había liberado no solo del peso de una traición, sino también de la culpa por algo que nunca fue su culpa. Ahora, era hora de empezar de nuevo. Y estaba listo. La noche que siguió a su encuentro en el supermercado marcó un punto de inflexión para Laura. Tras ese breve intercambio de miradas, tras ver a sus hijos sonriendo junto a su padre, regresó a casa con una sensación de ausencia total. Había algo en Daniel que se había distanciado definitivamente de ella, una especie de serenidad que ya no podía ser alterada por ninguna disculpa ni recuerdo compartido. La imagen de Isabela riendo mientras tiraba del brazo de su padre, la forma en que él la miraba con ternura, como si estuviera completo en ese simple instante, la destrozó por dentro. No era solo la comprensión de que había perdido a su esposo, era la profunda comprensión de que había perdido un hogar. Por primera vez, se sintió como una visitante en su propia vida, como si las habitaciones de la casa, los recuerdos, las paredes se hubieran convertido en ecos de lo que ella misma había disuelto. Empezó a despertarse más temprano. No por obligaciones, sino porque sus pensamientos no la dejaban dormir. Se paraba frente al espejo del baño con un cepillo en la mano y se miraba fijamente como si esperara encontrar allí una respuesta. Había dejado de maquillarse, no por tristeza, sino porque ya no le veía sentido a decorar una versión de sí misma que ya no reconocía. Los días se arrastraban entre un intento tras otro por recuperar el equilibrio. No podía concentrarme en clase, los estudiantes lo notaban, la administración lo notaba. Sus compañeros empezaron a preguntarle si necesitaba ayuda, si quería hablar, pero Laura los evitaba. Ya no tenía energía para fingir. Al volver a casa, recorrió la sala como si estuviera en un lugar abandonado. Los cuadros de las paredes parecían más grises, los muebles parecían pertenecer a otra persona. Y, en cierto modo, realmente lo eran. Este era el hogar de una mujer que creía tenerlo todo bajo control, que confundía la libertad con el abandono, que cambiaba la presencia por la ilusión. Daniel, por otro lado, ya había encontrado un nuevo ritmo para su rutina. Ahora, al llegar a casa del trabajo, dejaba el celular a un lado y se sentaba con Isabela a dibujar o a ayudar a Lucas con un proyecto escolar. Había empezado a cocinar platos nuevos, sencillos, pero hechos con cariño. Mariana venía algunas noches, discretamente, sin invadir el espacio familiar. Entendía los límites y respetaba su tiempo. Su relación crecía con una calma madura, sin prisas, sin necesidad de demostrar nada al mundo. Daniel sabía que aún cargaba con heridas, que aún había noches en las que despertaba con recuerdos indeseados, pero también sabía que esos recuerdos ya no lo controlaban. Ya no eran anclas, sino meros vestigios de una vida que había quedado atrás. La separación oficial se hizo efectiva a los pocos días. Laura firmó los papeles con manos temblorosas, en una habitación fría del despacho del abogado. Daniel estaba presente, sentado al otro lado de la mesa, con la postura erguida y la mirada directa. Intercambiaron pocas palabras, solo lo esencial. Cuando ella le preguntó si le guardaba rencor, él dijo que no. Dijo que el dolor había pasado, pero que había un límite entre el perdón y la convivencia. Que había cosas que no se podían reconstruir. Ella simplemente asintió, con un ligero movimiento de cabeza. Sabía que él tenía razón. Al salir del despacho, se detuvo en la acera unos segundos, como esperando que algo dentro de ella explotara, pero lo único que sintió fue un profundo silencio, una especie de duelo que no se manifiesta en lágrimas, sino en una ausencia de sentidos. Vivir con sus hijos se convirtió en su mayor desafío. Lucas, cada vez más retraído, se distanció gradualmente. No era agresivo, simplemente evitaba hablar. Respondía con frases cortas y mantenía las distancias. Isabela seguía siendo cariñosa, pero ya no la invitaba a dormir con ella los domingos. Laura intentaba mantenerse fuerte, intentaba recrear momentos, la invitaba a ver películas antiguas, le preparaba dulces de su infancia, pero los niños parecían más conectados con la nueva estructura de la casa de su padre. Más ligeros, más tranquilos. Era cruel, pero era real. Darse cuenta de que sus hijos se sentían más cómodos con Daniel y Mariana que con ella la fue erosionando poco a poco.
Mariana era amable, sabía cuál era su lugar, nunca intentó asumir el papel de madre, pero eso no impidió que Isabela la abrazara con naturalidad ni que Lucas sonriera cuando ella hacía bromas discretas durante la cena. Y eso fue exactamente lo que empezó a carcomer a Laura por dentro. El tiempo no solo pasó, sino que cambió. Y mientras ella aún intentaba comprender dónde se había torcido todo, la vida se organizaba sin ella. Los amigos empezaron a alejarse, no por malicia, sino por agotamiento. Cuando el dolor de otra persona dura demasiado, se convierte en una carga. Y Laura lo notó en las invitaciones que ya no llegaban, en los mensajes que se volvieron escasos, en las respuestas automáticas. Se aisló. Empezó a escribir en un viejo cuaderno, todos los días, como una forma de mantener la cordura. Anotaba recuerdos, fragmentos de libros, preguntas que nunca tendrían respuesta. Un día escribió: ¿en qué momento dejamos de ser parte de la vida de alguien y nos convertimos en un simple detalle del pasado? Leyó la frase una y otra vez, con lágrimas en los ojos, hasta que ya no pudo continuar. Un domingo por la mañana, mientras llevaba a Isabela de vuelta a casa de su padre, vio a Daniel en el patio trasero, cuidando las plantas. Algo tan pequeño, pero que la desarmó por completo. Vestía la misma camisa vieja que usaba cuando cuidaba el jardín, la misma calma con la que observaba las hojas, los mismos gestos con las manos sucias de tierra. Quiso cruzar el portón, llamarlo, decirle que aún había tiempo. Pero se quedó quieta, inmóvil, observando desde lejos. Cuando Isabela corrió hacia él y lo abrazó por detrás, Daniel se giró y vio a Laura. Asintió con una discreta sonrisa y volvió a cuidar la planta. Laura contuvo las lágrimas, se dio la vuelta y se fue. Fue en ese momento que el dilema moral la absorbió por completo. Durante meses, había intentado justificar su propia decisión como respuesta a un vacío, una necesidad insatisfecha, una búsqueda de sí misma. Pero ahora, con el tiempo mostrando las verdaderas consecuencias, ya no podía esconderse tras esas narrativas. Comprendió que, a veces, los errores no nacen de la malicia, sino de la omisión, de la negligencia, de la vanidad de pensar que siempre tendremos otra oportunidad. Pero la vida, a veces, no da. A veces, una sola decisión equivocada basta para cambiarlo todo irreversiblemente. Y eso era lo que más le dolía, no poder volver atrás. Esa misma noche, Daniel se sentó en el porche con Mariana. Compartieron una copa de vino tinto y hablaron de cosas sencillas, como si se conocieran de toda la vida. Mariana habló de su hermano, de un viaje que quería hacer, de un libro que había terminado. Daniel escuchó atentamente. En un momento dado, ella le tomó la mano sin decir nada. Él le devolvió el gesto con firmeza. No era pasión desenfrenada, era algo más profundo. Era como si ambos comprendieran el valor de la presencia tras conocer el peso de la ausencia. Por primera vez en mucho tiempo, Daniel sintió paz. Mientras tanto, Laura escribía en su cuaderno con un bolígrafo casi sin tinta: a veces, no es la vida la que nos traiciona. Somos nosotros quienes traicionamos la vida que teníamos. Cerró el cuaderno, lo guardó en el cajón y se acostó con las luces apagadas. Tardó un poco en conciliar el sueño, pero cuando lo hizo, no fue fácil. Soñó con su antigua casa, con sus hijos pequeños, con Daniel riendo mientras hacía panqueques. Se despertó antes del amanecer, con los ojos ardiendo. Se levantó, miró por la ventana y se dio cuenta de que, aunque todo seguía igual, ya no pertenecía a ese mundo. En los días siguientes, empezó a tomar pequeñas decisiones. Reorganizó la casa, quitó fotos viejas de las paredes y donó ropa que ya no usaba. No era un nuevo comienzo, todavía no, pero sí un intento de limpiar el desastre. Visitó a un terapeuta por primera vez, habló poco pero lloró mucho. Salió de la consulta agotada, pero con la sensación de que aún quedaba un camino por recorrer, aunque corto, aunque solitario. El dilema ahora era diferente: ¿cómo seguir viviendo con dignidad después de haberlo perdido todo? ¿Cómo no convertir el arrepentimiento en una prisión? ¿Cómo recuperar la plenitud, aunque ya nadie la viera? Daniel continuó su vida con tranquilidad. No porque lo olvidara, sino porque lo aceptaba. Los recuerdos, las lecciones aprendidas, los errores e incluso el dolor se habían convertido en parte de una historia más grande, y estaba dispuesto a honrarla viviendo mejor.
Estaba convencido de que empezar de nuevo no se trataba de borrar, sino de elegir la siguiente página. Y allí, con sus hijos cerca, con una mujer que entendía el silencio, sintió que, a pesar de todo, había ganado. Porque sobrevivir al dolor es una forma de victoria. Y porque, a veces, es en la pérdida que encontramos la oportunidad de sentirnos completos por primera vez. En esa lluviosa tarde de otoño, Laura se sentó frente a la ventana durante horas, viendo cómo el cielo gris se transformaba en un espejo de lo que sentía en su interior. Ya no había ninguna urgencia en sus días, solo un lento colapso emocional que intentaba contener con largos silencios y tareas automáticas. La rutina se había convertido en un ritual de penitencia, una secuencia de gestos mecánicos donde cada movimiento parecía cargar con el peso del pasado. Era cada vez más difícil distinguir los días entre sí, y todo lo que antes había tenido color ahora era un espectro opaco de añoranza y culpa. Cuando los relámpagos comenzaron a cruzar el cielo, se acurrucó en el sofá, abrazando sus rodillas, como si quisiera encoger su cuerpo hasta desaparecer por completo. Recordó una época en que las tormentas eran una excusa para hacer chocolate caliente y ver películas con Daniel y los niños bajo la manta. Ahora, solo había silencio. Silencio y un arrepentimiento que se multiplicaba con cada recuerdo recuperado. Unos días después, Daniel recogía a Lucas del entrenamiento de baloncesto cuando vio a Laura al otro lado de la calle, de pie frente al colegio, con un paraguas cerrado, incluso bajo la llovizna. No parecía notar la lluvia ni los coches. Estaba absorta en sus pensamientos, como atrapada en otro tiempo. Cuando sus miradas se cruzaron, intentó sonreír, pero Daniel apartó la mirada con dulzura y se giró hacia su hijo, que se acercaba con la mochila al hombro. Lucas subió al coche, emocionado, contándole una jugada que casi termina en canasta. Daniel escuchó atentamente y respondió con entusiasmo. Cuando volvieron a mirar al otro lado de la calle, Laura ya se había ido. Como si nunca hubiera estado allí. Y, en cierto modo, era exactamente eso, ya no estaba presente en ningún sitio. La semana siguiente, Mariana invitó a Daniel a un concierto de música clásica en un antiguo teatro al que solía ir con Laura en los primeros años de su matrimonio. Aceptó la invitación con una mezcla de curiosidad y temor. Quería entender si aún sería posible ocupar espacios que antes tenían significado con nuevos significados. Se sentaron en la tercera fila, uno al lado del otro, tocándose discretamente los hombros. Cuando el pianista empezó a tocar, Daniel cerró los ojos. La música le trajo recuerdos, pero, sorprendentemente, no le dolieron tanto como antes. Mariana observó en silencio, respetando cada silencio. Al final de la actuación, mientras el público aplaudía, Daniel se giró y la miró como si, por primera vez, se diera cuenta de lo hermosa que era. No solo físicamente, sino en su presencia. Mariana no hizo demasiadas preguntas, no exigió respuestas, simplemente le ofreció espacio y calma. Fue como si hubiera encontrado a alguien que comprendía que las cicatrices son parte de quienes somos, y que algunas nunca desaparecerán, pero que aún merecemos empezar de nuevo. Esa misma noche, Laura caminaba por la ciudad, sola, como si buscara respuestas en las esquinas. Pasó por casualidad junto al teatro. Al ver salir a la gente, se acercó, como si algo la jalara. Se quedó a distancia, observando a las parejas y a los grupos animados. Cuando vio a Daniel salir de la mano de Mariana, el mundo pareció detenerse un instante. No la vieron. Caminaron despacio, riéndose de algo que solo ellos sabían. La complicidad entre ambos era evidente. Laura sintió un nudo en la garganta. No eran celos. Era algo más profundo. El dolor de ver la felicidad donde ella había destruido la suya. Se quedó allí, inmóvil, viéndolos desaparecer calle abajo, hasta que solo quedó el eco de pasos mojados en la acera. Las reuniones con sus hijos se hicieron cada vez más espaciadas. Lucas evitaba dormir en su casa, alegando exámenes, formación, compromisos. Isabela seguía viniendo, pero estaba inquieta, hablando mucho de su padre, de las cosas nuevas que hacía, de las anécdotas graciosas que contaba Mariana. Laura lo escuchaba todo con una sonrisa descolorida, intentando no mostrar el dolor que la consumía por dentro. Un día, mientras preparaba panqueques para su hija, la oyó hacerle la pregunta que más temía: «Mami, ¿por qué ya no pueden estar juntos tú y papá?» Todo se detuvo. La espátula cayó al suelo.
Se sentó frente a su hija, le sujetó las manitas y, con voz entrecortada, respondió que a veces los adultos cometemos errores irreparables. Isabela solo asintió, con la inocente sabiduría de quien aún no entiende el peso de las palabras, pero ya siente el peso de las ausencias. Daniel, al mismo tiempo, empezaba a sentir algo nuevo, alivio. No porque estuviera lejos de Laura, sino porque por fin se sentía libre de una culpa que nunca le había correspondido. Empezaba a comprender que, a menudo, en una relación, el amor se sostiene solo por una parte, mientras la otra se aleja en silencio. Y que la traición no siempre es un simple acto físico, sino una secuencia de negligencias, de separaciones sutiles que se acumulan hasta que no hay vuelta atrás. Y aún así, había hecho lo que podía. Había luchado. Ahora, era el momento de soltar. Y eso fue lo que hizo, poco a poco, sin prisas, pero sin dar marcha atrás. Mariana, por su parte, no exigió definiciones. Sabía que Daniel aún estaba en un proceso interno y respetaba cada etapa. Un día, durante una conversación en el balcón, mencionó la posibilidad de viajar con sus hijos durante las vacaciones. Mariana sonrió y lo animó. Dijo que sería genial para los tres. Cuando le preguntó si le importaría quedarse, simplemente respondió que cuando se ama a alguien, hay que saber darle espacio para que fortalezca sus raíces. Y eso hizo, regó la tierra con paciencia. Daniel le tomó la mano con firmeza. En ese roce hubo un acuerdo silencioso, estaban listos para vivir lo nuevo, con todos los miedos que conlleva, pero también con la valentía que nace de la verdad. Para entonces, Laura había dejado de esperar mensajes que nunca llegarían. Volvió a ir a terapia con más regularidad. Empezó a escribir cartas que nunca enviaría. Le escribió una a Daniel, otra a sus hijos e incluso una a sí misma. Intentó usar las palabras para recomponer las piezas que aún se le resistían. En una sesión particularmente intensa, la psicóloga le preguntó qué quería de ahora en adelante. Laura guardó silencio durante minutos. Luego respondió, quiero perdonarme. No por lo que hice, sino por convertirme en alguien capaz de hacer eso. Esa frase resonó en su interior durante días. Era el comienzo de una nueva conversación, no con el mundo, sino consigo misma. Y era esta conversación la que debía continuar hasta el final. Un sábado, mientras revisaba unos libros viejos, encontró un sobre amarillo con los garabatos de Isabela en la portada. Dentro, había un dibujo de los cuatro juntos, ella, Daniel, Lucas y la niña del vestido azul. Al pie, con letras torcidas, se leía, familia feliz. Eso la desarmó por completo. Lloró allí mismo, sentada en el suelo, abrazada al papel. Se dio cuenta de que, aunque lo había perdido todo, aún estaba a tiempo de reconstruir el vínculo con sus hijos. No el mismo de antes, sino uno nuevo, con una base diferente, con una honestidad diferente. El lunes siguiente, le escribió un breve mensaje a Daniel, ¿puedo recoger a los niños el miércoles? Me gustaría cocinarles. Él respondió con un simple, claro. Y eso fue suficiente. Cuando llegó el miércoles, Laura preparó la casa con esmero. Preparó el plato favorito de Lucas, organizó los juguetes de Isabela y puso flores en la mesa. Recibió a sus hijos con una sonrisa tímida, sin grandes expectativas, solo con sinceridad. La velada transcurrió tranquilamente. Hablaron, rieron y, por primera vez en mucho tiempo, Laura se sintió como en casa. Cuando Daniel llegó a recogerlos, los saludó en la puerta. Por un momento, guardaron silencio, luego él dijo, gracias por lo de hoy. Los niños estaban felices. Ella solo asintió. Quería decir tantas cosas, pero no dijo nada. Sabía que ya no era momento de palabras. Era momento de actuar. Y sus acciones, a partir de ese momento, hablarían por sí solas. Al irse, Lucas le dio un abrazo más largo. No dijo nada, pero eso fue todo. Isabela le entregó una nota con dibujos y corazones. Y Laura sintió, en el fondo, que quizá, a pesar de todo, aún podría ser una buena madre. Cuando cerró la puerta, miró a su alrededor. La casa estaba en silencio, pero por primera vez, ese silencio no era desesperación. Era el sonido de una posible reconstrucción. Lenta, difícil, pero posible.
Y eso era lo que la sostenía ahora, la posibilidad de, incluso en medio de los escombros, encontrar algo de belleza en los pedazos que quedaban. Porque el amor verdadero, aunque se rompa, deja huellas que, si se cuida con honestidad, pueden florecer de maneras inesperadas. Y Laura estaba dispuesta, aunque fuera tarde, a cuidar de los que aún quedaban. El tiempo pasó sin previo aviso, sin drama, sin súplica. Simplemente pasó. Lentamente, como la marea que borra las huellas de la arena que una vez pisaron descalzos. Y con él, las estaciones cambiaron, los días se ajustaron, los silencios cobraron nuevas formas y los caminos se reescribieron con la naturalidad de quien ya ha comprendido que el control es una ilusión. Laura, que antes se veía víctima de sus propias decisiones, ahora comprendía que cada error, por cruel que fuera, conlleva un poder devastador, el de moldear lo que viene después. Había perdido mucho más que su matrimonio. Había perdido el espejo donde veía su versión más humana, más completa, más protegida. Pero ahora, incluso sin esta imagen reflejada, aprendía poco a poco a reconocer quién era sin los roles que antes la habían definido. Ya no era la esposa, ya no era la mujer admirada por todos, y con el tiempo también dejó de ser solo la que había engañado. Finalmente se estaba convirtiendo en alguien en busca de la verdad. Empezó a dar charlas voluntarias en centros de apoyo para mujeres en crisis, usando su propia historia, sin máscaras ni excusas, como ejemplo de que las malas decisiones tienen un precio, pero también ofrecen aprendizaje. Algunas mujeres lloraban al escucharla, otras la juzgaban, pero ella se mantuvo firme, porque ahora tenía una misión clara, evitar que otras cruzaran el mismo abismo. Un día, al final de una de estas conversaciones, una joven se le acercó y le dijo que estaba a punto de engañar a su marido, quien ya había hecho planes, pero que al escuchar a Laura, decidió no hacerlo. Dijo que lo llamaría esa noche para contarle su angustia, porque ahora sabía que había una salida más digna. Laura la abrazó en silencio. En ese abrazo, sintió que algo en su interior se redimía. No por lo que había hecho, sino por lo que aún podía hacer con el dolor que había causado. Mientras tanto, Daniel preparaba su mochila para el viaje con Mariana y los niños. Pasarían 10 días en el campo, en una granja remota donde los niños podrían correr libres, sin pantallas, sin horarios, solo naturaleza y conexiones. Isabela preparaba dibujos para llevar, Lucas organizaba un cuaderno donde anotaría sus aventuras. Daniel observaba todo con una sonrisa discreta, pero llena de significado. Esto era lo que siempre había deseado, una vida sencilla y honesta, con conexiones reales, con presencia. Mariana ayudó a empacar con facilidad, sin querer controlar, solo ofreciendo ayuda cuando era necesario. Durante el viaje, en una noche fría bajo el cielo estrellado, mientras los niños dormían y compartían una copa de vino en el porche, Daniel le contó que había dejado los papeles del pasado en un lugar donde ya no dolían. Mariana le tomó la mano y le dijo que el amor, cuando nace de la verdad, no necesita competir con los fantasmas. La besó, seguro de que allí, en ese gesto, ya no había espacio para viejos recuerdos. Solo el presente. Unos meses después, Laura recibió una carta por correo. Reconoció la letra incluso antes de abrirla. Era de Lucas. Decía que estaba escribiendo un trabajo escolar sobre los errores y el perdón, y que había decidido usar su historia como ejemplo. Dijo que ahora entendía mejor que los adultos también cometen errores, y que lo más importante era tener el coraje de admitirlo, no de huir. Dijo que aún extrañaba cómo eran las cosas antes, pero que ya no sentía rabia. Le pidió que siguiera luchando por sí misma y que él estaría ahí para ella. Laura leyó la carta con lágrimas ardientes en los ojos. En ese momento, comprendió que incluso los lazos más rotos pueden, con el tiempo y la verdad, rehacerse de una manera diferente. Nunca iguales, pero reales. Una tarde, al salir de una de las conferencias que había empezado a impartir con más frecuencia, Laura se cruzó con Daniel y Mariana en el aparcamiento de un centro cultural. Los había visto antes y pensó en cambiar de rumbo, pero algo la impulsó a continuar. Se acercó a ellos con firmeza y los saludó. Daniel los saludó con respeto. Mariana se mostró cordial, con la serena amabilidad de quien ya sabe dónde pertenece. Por primera vez, Laura no sintió dolor. Sintió gratitud. Le dijo a Daniel que esperaba que fuera feliz. Él le dio las gracias y, por un instante, los tres se miraron con silenciosa y madura comprensión.
Allí no había ganadores ni perdedores. Solo había sobrevivientes de un dolor que había forjado nuevos caminos. Y entonces llegó el momento en que todo se calmó. Donde los encuentros eran naturales, las llamadas telefónicas con sus hijos fluían sin tensión, donde los recuerdos ya no eran trampas. Laura conoció a un nuevo hombre unos meses después. No alguien para llenar los vacíos, sino alguien con quien podía reír sin culpa, hablar sin máscaras. Él conocía su historia y, sin embargo, eligió conocerla profundamente. Ella, a su vez, ya no intentaba complacer, simplemente era. Con él, experimentó de nuevo lo que creía haber perdido para siempre, la ligereza. Un día, mientras caminaban de la mano por una feria callejera, se detuvo y dijo, pensé que ya no merecía esto. Él la miró a los ojos y respondió, todos lo somos, solo necesitamos aprender lo que no queremos repetir. Laura sonrió. Por primera vez, una sonrisa plena, sin sombra. Daniel y Mariana, por otro lado, fortalecieron cada vez más su relación. Él le propuso matrimonio de forma sencilla, con los niños presentes, en una cena en casa. Mariana aceptó entre lágrimas. Lucas e Isabela estaban encantados. La ceremonia fue pequeña, íntima, con pocos invitados y muchas verdades. Laura no fue invitada y lo comprendió. No se ofendió. Simplemente aceptó que hay lugares de los que somos expulsados por nuestras propias decisiones, y que la dignidad reside en no intentar invadir lo que ya no nos pertenece. Al final, todos encontraron nuevos destinos, pero marcados por cicatrices que llevarían para siempre. No como heridas abiertas, sino como marcas que nos recuerdan lo que tuvimos que perder para finalmente encontrarnos a nosotros mismos. La traición destruyó lo que una vez pareció perfecto, pero también reveló todo lo oculto, todo lo que se sustentaba solo en las apariencias. Demostró que el amor sin diálogo se vuelve frágil y que la ausencia constante mata mucho antes que la infidelidad. Y ahora, queremos saber tu opinión. ¿Qué te pareció esta historia? ¿Qué parte te impactó más? Deja tu opinión en los comentarios, nos encantaría conocerla. No olvides suscribirte al canal, activar las notificaciones y compartir este video con alguien que necesite escucharla. Recuerda, la traición no es solo un error íntimo, es una grieta que se extiende por todo lo que nos rodea. Corroe hogares, rompe vínculos, destruye la confianza y vacía todo lo que costó años construir. No idealizamos la traición ni defendemos justificaciones que duelen. Aquí lo dejamos claro, cada decisión tiene una consecuencia. Cada acción tiene un eco. Y no hay victoria cuando se elige mentir. Gracias por acompañarnos hasta aquí. Y recuerda siempre, el amor es una decisión diaria, y el respeto es lo que lo sustenta todo. Hasta la próxima historia.